Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo video para mi canal de YouTube. Te habla Natalia Bonilla, soy mentora en liderazgo y emprendimientos y el día de hoy vamos a compartir un video de 3 lecciones que podemos aprender del caso de estudio de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda. Como muy bien sabes, llevamos varios meses trabajando el curso Mujeres Líderes alrededor del mundo que lanzamos a finales del mes de mayo del 2020. Y con los talleres de liderazgo femenino hemos estado explorando múltiples conceptos, desde el liderazgo hegemónico, el liderazgo de transición y el liderazgo evolutivo. Y el caso de Jacinda Ardern es muy emblemático porque revistas y publicaciones como The Time, Forbes, así como múltiples consejos y organizaciones feministas la han categorizado como la líder del futuro, que ejemplifica los valores femeninos en puestos de poder. Así que el día de hoy pensé que podríamos empezar esta serie de mujeres líderes para nuestro canal de YouTube explicándote 3 lecciones que podemos aprender sobre su estilo de liderazgo. Nuevamente, estas son 3 de muchas, ¿no?, que podemos aprender de toda su trayectoria, pero considero que estas engloban muchísimo de lo que hemos estado trabajando y para que podamos quizás abordar muchísimo más. Así que te invito a ser parte de este video y comentarme en la sección de comentarios tus impresiones sobre este caso de estudio y si tienes otras recomendaciones de otras líderes que te gusten, que podamos ir abarcando y abordando en el estudio que estamos haciendo en comunidad. Te invito a escribir también en la sección de comentarios tus ideas y recomendaciones de figuras a presentar. Bueno, vamos a comenzar con nuestro caso de estudio. Jacinda es primera ministra de Nueva Zelanda, un país de 4.8 millones de personas, o habitantes, mejor dicho. Tradicionalmente es un país que ha creado muchísimos precedentes en el siglo XX. Es uno de los primeros países en haber otorgado el derecho al voto a las mujeres. También ha tenido ya 3 primeras ministras mujeres en el poder. Y Jacinda llega en el 2017, luego de una corta carrera como política, primero corriendo una campaña para ser parte del Parlamento, como miembro del Parlamento, y luego apuntándose, ¿no?, a las elecciones generales para el puesto de primera ministra. Desde su campaña inicial, porque el pasado mes de septiembre fue reelecta en un segundo término, pero en el 2017 su campaña fue bastante emblemática por potencializar 3 cualidades estereotípicamente asociadas al femenino, lo que es la compasión, lo que es la inclusión y también lo que es la generosidad o el kindness. Estas fueron 3 palabras que fueron parte de toda su contienda electoral. Ella consideraba que podríamos ser compasivas a la misma vez que fuertes, una cosa no cancela la otra, y tenía una mirada bastante interesante en el sentido de que si les enseñamos a los niños valores desde muy pequeños, de que sean compasivos los unos con los otros, que tengan mayor conciencia, ¿no?, y mayor interés en unirse con otras personas en vez de segregarlas o separarlas a través del juicio o a través de la discriminación. ¿Por qué podríamos, cuando crecemos y somos adultos o adultas, esperamos menos de los líderes que asumen puestos de política, ¿no? Entonces, básicamente ella quería romper con esa norma de que el liderazgo político tenía que disasociarse de esos valores que nos fueron inculcados en la infancia. Así que eso me parece súper interesante ir abordando porque varias de las consecuencias de ese alcance de su liderazgo incluye el estar conectada con los valores de inclusión, o sea, desde sus inicios en el 2017 como primera ministra hasta ahora en el 2020 con la elección de puestos claves bastante abiertos a la diversidad y mostrando la diversidad que ella también quiere promulgar con su administración. Tenemos la primera mujer indígena que es ministra de Exteriores,
bajo su mandato a nivel mundial. También vemos cómo ella le ha dado muchísimo peso a crear coaliciones con miembros de la oposición para alcanzar ciertos fines, entendiendo que aunque tengamos vistas e ideologías o ideas diferentes, eso no implica que podamos acordar, llegar a un acuerdo y poder salir adelante. Así que creo que eso es una de las primeras lecciones que podemos aprender del caso de Jacinda, y es esta visión de valores bastante clara desde su esencia. Ella sabe quién es y sabe cuáles las cualidades y las características que más se atribuyen al pueblo kiwi, como se le dice de manera cariñosa a los neozelandeses, y dice, bueno, cuando yo llegue al poder, no tengo por qué disasociarme de quién soy o de mi personalidad o de lo que nos hace humanos o lo que nos hace un pueblo en esencia, ¿no? Entonces eso me parece sumamente interesante, que les invito a explorar en sus propios casos, ¿no? En sus propias vidas. Pregúntense cuáles son los valores que más sostienen su ejercicio del liderazgo. Y están siendo consecuentes, están siendo coherentes en sus hábitos, en sus rituales y en su ejercicio de liderazgo en sus empresas o en su vida, o no. Esa es la gran pregunta. Esa es la primera lección que podemos aprender del caso de Jacinda Ardern. La segunda lección que podemos aprender vino con un lamentable incidente donde el ataque terrorista que tuvo lugar en marzo del 2019 en Christchurch, en dos mezquitas de esta localidad de Nueva Zelanda, un australiano que no se ha querido mencionar ni en los periódicos ni por parte de la administración de Ardern, asesinó, disparó contra 51 personas que estaban asistiendo a un servicio en estas mezquitas, personas de diferentes nacionalidades, no solamente neozelandeses, sino también pakistaníes, indios y personas de otras nacionalidades y musulmanes, todos ellos. En ese entonces, Jacinda dejó todo lo que estaba haciendo. Ella relata que estaba de camino a una reunión y le pidió al señor que estaba conduciendo que diera la vuelta y que llegaran a la zona donde había ocurrido este atentado. Y una de las cosas que caracterizó a Jacinda durante ese periodo de una semana, que generó muchísimo buzz a nivel internacional y por la cual muchos de ustedes o muchas de ustedes ya la conocen, porque así fue que llegó al estrellato, por decirlo de alguna forma, y al reconocimiento a nivel internacional, fue el uso del hijab o el scarf, ¿no? Propio de la comunidad musulmana. Claramente hay múltiples tipos de hijabs, pero utilizó básicamente un headscarf para mostrar el respeto y honor a las familias de las víctimas. Algo que podemos aprender de ese caso, una lección sumamente importante de ese momento que fue clave para Jacinda y que la llevó a ser reconocida a nivel internacional, fue el uso de la empatía y la escucha activa. Es decir, no fue como el típico político o la típica mujer política que se espera del liderazgo hegemónico, de los lentes de liderazgo hegemónico, que va a un sitio y dice, ay, lo siento, pues qué pena, etcétera, le vamos a ayudar, vamos a darle dinero, etcétera. No, no. Ella se tomó el tiempo de hablar con las familiares, de sentarse en silencio con estas familias que estaban llorando, de abrazar, de utilizar el hijab, no para que las cámaras le estuvieran sacando fotos todo el tiempo, aunque podríamos decir que también, porque hay un elemento ahí de, son políticos, ¿no? Al fin y al cabo, y todo esto es discursivo, pero eso no lo quita que las acciones también son poderosas, ¿no? Y esa también es una de las banderas de su administración, que se le conozca a la administración de Ardern por sus acciones. Esa es uno de sus slogans, Know us by our deeds. Este incidente generó muchísimas
cosas, ¿no? No solamente su cara apareció en múltiples revistas, no solamente todo el mundo como que la elogió por su pronta respuesta, por su discurso en el que decía que no iba a nombrar el nombre del perpetrador de este atentado porque sería darle más poder a este tipo de personas y que al contrario le hizo un pedido y un llamado al pueblo kiwi, al pueblo neozelandés, así como también al pueblo maori y todas las personas que son parte de Nueva Zelanda, que recordáramos los nombres de las víctimas para que nunca se nos olvidaran, ¿no? Eso fue sumamente poderoso porque en su discurso y los que siguieron, ella se siguió refiriendo inclusive a las personas de otras nacionalidades que viven en Nueva Zelanda como ellos son nosotros, ellos somos nosotros, ¿no? O sea, no son diferentes a nosotros por ser de otro país o por vivir de otra forma a la nuestra o con otros valores o con otra religión, ¿no? Entonces, nuevamente, reafirmando ese valor de la inclusión que vimos en la lección número 1. Pero en esta lección número 2 vemos que la escucha activa, la empatía, el poner de lado las diferencias y el actuar de manera rápida es lo que lleva a Jacinda también a otro nivel de reconocimiento, donde por ejemplo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó una cumbre 2 meses después, esto después de este incidente de Christchurch, llamada Christchurch Call, ¿no? Una reunión de alto nivel con los principales tech giants y compañías de redes sociales, etcétera, para lograr llegar a un consenso en el que se pudiera minar o se pudiera reducir las prácticas o los discursos de violencia extrema y terrorismo en las redes sociales o en el espacio cibernético. Esto dio pie a muchas otras conversaciones que siguen aún hoy en día, pero notamos, por ejemplo, que su liderazgo no solamente se quedó a nivel local, sino de qué manera lo podía exportar para que otros países, como por ejemplo Francia, que tiene también múltiples incidentes y atentados de origen yihadista, puedan ser reducidos, ¿no? Puedan ser cambiados de alguna u otra manera. También en esa segunda lección importante de esa empatía y de esa compasión y escucha activa es que eso la llevó también a actuar, ¿no? Porque múltiples veces vemos que en el liderazgo femenino pensamos como que es ser muy pasiva, muy mellow, como si no hubiera fuerza en la empatía. Y algo que ella utilizó a su favor fue precisamente en ese periodo de días en que había ocurrido ese atentado, ella sometió una propuesta de su administración al Parlamento que fue aprobada casi de manera unánime para prohibir el uso de armas en estos espacios. Entonces, era una manera de regular más el control de armas dentro de Nueva Zelanda. Y solamente fue posible porque ella capitalizó, por decirlo de alguna forma, o aprovechó ese momento de tanto dolor para lograr que los políticos y las personas que tienen pues, múltiples ideologías, etcétera, estuvieran en consenso y decir, esto no lo vamos a tolerar en nuestro país, ¿no? Una movida muy arriesgada, pero muy acertada. Así que en la lección número 3 podemos estar viendo, y ya lo vimos en ese segundo caso, lo que es el poder soft, ¿no? O los poderes blandos de la diplomacia neozelandesa y de Jacinda como su primera figura o la figura representante de Nueva Zelanda. Hay que recordar que Nueva Zelanda, al igual que Australia y múltiples otros países alrededor del mundo que fueron ex colonias británicas, todavía siguen siendo parte de la Mancomunidad de las Naciones, lo que implica que la jefa de Estado, entre comillas, ¿no? La jefa de Estado de Nueva Zelanda, de Australia y de todas estas países e islas que son parte de la mancomunidad, es la reina Elizabeth II, la jefa de Estado también del Reino Unido de Inglaterra. Esto es importante porque cuando Jacinda fue electa, una de las cosas que ella fue bien enfática fue al encontrarse con la reina, fue utilizar el karu, voy a leerlo porque no me quiero equivocar, el kahuru huru,
que es como el abrigo maori, es como un abrigo del pueblo maori propio de los pueblos originarios oriundos de Nueva Zelanda y lo utilizó de una manera muy elegante, no como que buscando como que, ay, lo voy a utilizar como un prop, como se dice por ahí, ay, que está poniéndose eso para como que hacer un statement, no, sino más bien, o sea, lo utilizó con muchísimo orgullo y reconociendo, ¿no? Que de ahí es que ella viene también. Entonces eso me pareció sumamente interesante del caso de ella y de cómo eso también puso a Nueva Zelanda en la palestra, ¿no? De precisamente yo utilizo algo que es propio de mi país, aun cuando esté frente a la jefa de Estado, que fue antigua colonizadora, ¿no? O potencia colonizadora de mi archipiélago, ¿no? Porque Nueva Zelanda es considerado un archipiélago. Ese es un primer punto. Un segundo punto, vemos cómo Nueva Zelanda ha generado también muchísimo buzz a nivel del cambio climático, ¿no? Ha sido una de las múltiples naciones, no solamente con Francia, sino también buscando aliados en los países nórdicos como Noruega y en otras islas, como por ejemplo Islandia y Fiji, para lograr acuerdos concertados en la búsqueda de contrarrestar los efectos del cambio climático. Una de las cosas importantes dentro de la administración de Arden del 2017 hasta ahora es que ha cancelado las exploraciones de petróleo y de gas a nivel ultramar, ¿no? Las ha cancelado en un 100% y está buscando que su país sea sustentado con energía hidroeléctrica al 100% para el 2030. Aún esto considerando que puede haber quizás algunos retrasos, ¿no? Con todo lo que ha generado el tema del COVID, ¿no? De la pandemia global de este año. Ese es otro de los puntos por los cuales Jacinda ha sido reconocida a nivel internacional por el buen manejo del tema del COVID. Pero si vemos en ese primer punto y esa segunda lección que ya les he comentado, podemos notar que hay una tendencia, ¿no? De ser bastante rápida en la respuesta. O sea, una cosa es lo que tenemos estereotipicado con femenino de que es una líder compasiva, una líder que nutre, una líder que escucha. Sí, pero escucha, pero actúa. Y lo primero por lo cual se destacó Nueva Zelanda es que cuando todo este tema de la pandemia explotó, o sea, a nivel internacional y decía no, que hay que atender esta situación, que hay que tracear a los casos sospechosos, etcétera, Nueva Zelanda cerró fronteras, puso cuarentena de manera inmediata en 2, 3 semanas, o sea, es rápido fue la respuesta y hicieron tracking responsable de todos los casos sospechosos. Esta es una de las razones por las cuales Jacinda aún hoy se le sigue elogiando. Y escribí y hice un webinar que les puedo compartir en la sección de descripción. Un webinar sobre la respuesta de Jacinda, la respuesta de Angela Merkel y de Tsai Ing-wen, por si desean profundizar sobre este caso. Esto lo grabamos en mayo. Obviamente han pasado meses y han pasado cosas mientras tanto. Pero para ya cerrar este video, creo que es importante ver cómo ella ha utilizado el tema de la diplomacia y su figura que es tan emblemática desde múltiples aspectos, ¿no? Porque desde el 2017 la cobertura internacional era uno, que fuera una mujer primera ministra, ¿no? Que siempre como que genera voz que una mujer llegue a ese puesto de poder. Pero a nivel internacional también generó muchos headlines porque cuando ella asumió el poder estaba embarazada. Entonces se convirtió en la primera mujer en, tener un bebé mientras estaba en su puesto. Esto luego de un caso en Asia, ¿no? Es como la segunda o la tercera que está teniendo o viviendo este tipo de experiencia durante su mandato. También generó muchísimo voz porque fue la primera mujer líder de un país en llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a amamantar a su bebé y tenerla en frente, o sea, a su bebé recién nacida, que se llama Nef, aquí en sus brazos mientras estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Y todo el mundo como que, oh my God. Y una de las cosas que ella estuvo denunciando fue eso, que muchas personas se enfocaron, inclusive los medios de comunicación internacionales se enfocaron mucho en ella teniendo su bebé
y de cómo se había embarazado durante la campaña política y no realmente en sus gestiones. Así que ya para cerrar, quisiera compartir con ustedes algunos de los highlights que ha tenido su administración. Ha aumentado el sueldo mínimo de los neozelandeses, ha ofrecido aumentos a maestros y a enfermeras, ha aumentado el permiso parental pagado de 18 a 22 semanas y ha plantado cerca de 150 millones de árboles durante su tiempo de administración. También ha cancelado estas exploraciones, como bien les comenté, y está haciendo todo lo posible por lograr que Nueva Zelanda tenga un mayor poder, ¿no?, a nivel internacional, que se ha visto como un actor de manera internacional. Cosas que podemos quizás como poner en asterisco, porque no todos los líderes, o sea, todas las personas tenemos defectos y tenemos virtudes, ¿no? Y creo también que es muy saludable poder explorar también dónde hay áreas de trabajo o áreas también de puntos rojos en esta conversación. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se le ha criticado muchísimo por los altos costos de vivienda, también porque hay unas altas tasas de pobreza infantil y unas altas tasas de suicidio en jóvenes de 15 a 19 años. Yacinda ha hecho múltiples promesas y ha explicado que durante este segundo mandato se va a enfocar en esos asuntos, en atender la pobreza infantil, en atender el tema de los suicidios, la salud mental y la economía, pero pues como bien saben, no hay ningún país que no tenga sus problemas y no hay líder que sea perfecto. Así que déjenme saber sus opiniones sobre este caso de estudio. A mí me encantan estos temas y como bien saben, vamos a estar compartiendo más videos sobre mujeres líderes alrededor del mundo. ¿A quién les gustaría a ustedes que pudiéramos presentar un nuevo caso en las próximas semanas? Déjenme en la sección de comentarios sus ideas y sus recomendaciones para continuar explorando cómo se ve el liderazgo hegemónico, el liderazgo evolutivo y el liderazgo femenino en nuestras mujeres líderes de Estado. Nos vemos pronto.